La semana pasada vimos un recuento de la Biblia, ¿cierto? Hoy les traigo los libros pentateucos. Los libros pentateucos son 5. Los 5 libros pentateucos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hoy vamos a hablar solamente de 2, pues por el tiempo no nos alcanza. Entonces vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Que seas tú con tu Santo Espíritu, Señor, llenándonos de sabiduría, Señor, hablándonos, Señor, a nuestra mente y en nuestro corazón, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis niños, entregamos este día en las manos del Señor y hoy vamos a aprender sobre el libro de Génesis y el Éxodo. Génesis significa o quiere decir la palabra Génesis, quiere decir principio, inicio. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la creación del mundo? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que Dios creó los cielos, que Dios creó la tierra, que Dios creó los humanos, que creó los animales, ¿cierto? Es el inicio, el principio de la palabra de Dios, de la creación de Dios, lo encontramos en el libro de Génesis. Génesis fue escrito por Moisés y Génesis cuenta con 50 capítulos, ¿cierto? Es el libro de los inicios de la familia, los inicios del pueblo de Israel, también es el inicio del pecado en la raza humana, ¿cierto? Allí es cuando Eva y Adán pecaron. También es el inicio de la corrupción humana, porque el pueblo se dañó por causa del pecado. También habla también de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan allí en la Torre de Babel que Dios tuvo que bajar y confundirles el idioma, ¿cierto? Entonces allí en Génesis también vemos la creación de los diferentes idiomas. Empieza la historia de Dios con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel. También encontramos allí en el libro de Génesis la redención. Desde Génesis 3:15 encontramos la primera promesa que Dios hizo con el pueblo para el perdón de los pecados por culpa de Adán y Eva que pecaron, ¿cierto? Entonces en Génesis 3:15 Dios nos enseña que por medio de Jesucristo íbamos a tener redención de los pecados, ¿cierto? El tema principal que podemos encontrar allí en Génesis es el pecado de la humanidad, la redención por medio del pueblo de Israel, por medio de Jesucristo, la primera promesa mesiánica, ¿cierto? Encontramos también a los grandes patriarcas como es Abraham, Isaac, Jacob y José. Encontramos grandes personajes de la vida espiritual que, por ejemplo, a Enoc. Enoc lo conocen como el hombre que caminó con Dios. También encontramos a Noé, el hombre del arca, ¿cierto? Y del pacto del arco iris, que Dios prometió nunca jamás volver a destruir la tierra por medio de ese arco iris, ¿cierto? Por medio del agua nos prometió. También está Abraham, el padre de la fe. También encontramos a Jacob y su transformación por medio de la oración. Y encontramos a José, este hombre que tuvo que surgir después de tanto tiempo que pasó en tristezas, en la cárcel, en problemas, en una cosa y otra. El Señor lo levantó y surgió de la esclavitud a ser el gobernador de Egipto. Es como las bases más importantes que encontramos allí en el Génesis. Luego vamos a hablar del libro del Éxodo. También fue escrito por el patriarca Moisés. Éxodo tiene 40 capítulos y la palabra Éxodo quiere decir salida, ¿cierto? Que salieron del pueblo, de la esclavitud que tenía Egipto sobre ellos. El tema principal es la historia de Israel desde la muerte de José hasta la construcción del tabernáculo, el pacto que hizo el pueblo de Dios por medio de este tabernáculo, ¿cierto? Se divide en 4 grandes periodos, como son el periodo de la esclavitud, el periodo de la liberación, el periodo de la disciplina y el periodo de la legislación y la organización de Israel. Encontramos en el libro del Éxodo, encontramos el camino de Israel, muchas similitudes con lo que hoy en día el pueblo cristiano estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, una de esas similitudes es que
la esclavitud de Egipto, cuando éramos esclavos del pecado, la esclavitud del pecado en el que el Señor Jesucristo nos ha ido sacando, ¿cierto? El que nos libertó. Moisés como libertador, es como una tipología de nuestro Señor Jesucristo como el Redentor hoy en día del pueblo cristiano, ¿cierto? El éxodo como el abandono a la vida y al pecado. El éxodo es como dejar esa esclavitud allí en esos pecados que hemos cometido y como ir saliendo de ese pecado. Entonces lo comparamos mucho con el éxodo, con la salida de la esclavitud del pueblo de Israel. El Cordero de la Pascua, pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La persecución del faraón, pues hoy en día nosotros los cristianos vivimos en persecución por causa del enemigo, ¿cierto? Entonces vivimos en una constante persecución. También tiene una similitud con la época del pueblo de Israel cuando salieron allí en el Éxodo. La división del Mar Rojo, parte de los impedimentos, es cuando nosotros estamos como tratando de dejar las cosas del mundo atrás y dejar todo eso atrás y venir a vivir conforme le agrada a nuestro Señor, ¿cierto? Conforme es la palabra de Dios. La columna de nube y fuego es la presencia que tenemos hoy en día de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada día, pues Él está ahí, está a la brecha, está con nosotros. Entonces es como esa presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces lo hacemos una similitud allí en el Éxodo, cuando Dios los acompañaba en la noche con el fuego y en el día con una nube, pues para que el sol no los molestara tanto, ¿cierto? El maná es Cristo, que es pan de vida. Ustedes saben que nuestro pan y nuestra fortaleza es el Señor Jesucristo, ¿cierto? De Él es donde a diario recibimos el alimento espiritual y nos nutrimos y nos llenamos en nuestro espíritu con su santa y divina palabra. Y el agua de la peña, pues nuestro Señor Jesucristo también, ¿cierto? Él es el agua de vida, Él es el Señor que nos nutre, el Señor que nos llena, nos fortalece cada día cuando estamos allí en su presencia, en la oración, cuando estamos con el Señor cada día. Saliendo adelante y soportando las cosas que nos va trayendo la vida. Siempre tenemos al Señor ahí presente. Entonces, mis niños, quiero que por favor estudien, que sean esforzados y se preocupen por aprender también así de las cosas seculares, como ir al colegio, como estar preparándose para un futuro. También se preparen para la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que hay que educar al niño y cuando crezca, aún así no se apartarán de sus caminos. Entonces ustedes también pongan de su parte, lean la Biblia, aprendan de la palabra del Señor, aprendan historia. De aquí a mañana uno no sabe que nos toque enfrentar con una persona y pues si nosotros tenemos el conocimiento y la llenura del poder del Espíritu Santo, pues podremos decir, no, eso era así, y pues tratar de llevar la palabra de Dios al mundo. Hay una tarea para esta clase. Espero que la hagan con los papitos. En la parte de abajo del video se les va a mostrar la tabla periódica. Con esa tabla periódica vamos a hacer un cubo. Y con este cubito, ¿se acuerdan que lo vimos en una clase hace unos meses atrás cuando nos podíamos congregar? Con este cubito ustedes van a hacer en relieve, lo van a hacer con la tabla periódica. La tabla periódica que ustedes van a ver tiene diferentes colores para los 5 libros, ¿cierto? Los primeros 5 libros. Cada color lo vamos a hacer en la tabla periódica como con relieve, ¿sí? Y vamos a hacer en el cubito, en cada cuadrito, un libro: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿sí? Y lo vamos a pintar y le vamos a hacer como lo más importante de cada libro, su autor, cuántos libros tiene, el tema principal, ¿sí? Más o menos de la clase que les enseñé. Como por el tiempo no se les puede enseñar sobre todos los libros porque nos queda muy difícil por el tiempo que tenemos, entonces lo que ustedes van a hacer es que van a investigar sobre los 3 libros que les quedaron faltando. ¿Cuáles son los 3 libros? Hablamos de Génesis y Éxodo, entonces ustedes van a averiguar Levítico, Número y Deuteronomio. Eso, lo más importante, ¿sí? Van a investigar, le piden el favor a los papitos que les colaboren y van a investigar lo más importante: cuántos libros, cuántos capítulos son, el autor, todo lo más importante del libro, y van a hacer la investigación y van a hacer, dependiendo la tabla periódica de la Biblia, entonces van a llenar el cubito. Cuando nos volvamos a ver,
pues vamos a empezar a calificar esas tareas y pues ustedes ya saben que nosotros calificamos con los puntos y pues dependiendo de los puntos, igual también los quiero que por favor los suban a la página, ¿cierto? Entonces, hacen la tarea, estudian, repasan, cuando nos vamos a ver, vamos a empezar a dar puntos a cada niño. Niños, espero que hayan entendido la palabra del Señor, que entiendan que Dios nos ha llevado por determinados tiempos y nos los ha ido mostrando en sus libros. Espero que oren, espero que lean la palabra de Dios, espero que este tema se les haya quedado claro. Si hay algo que no entienden, por favor nos escriben y nosotros, sus maestros, que les llevamos todo otra vez para que queden claros. Bien, niños, espero que hayan entendido. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas, Padre, que seas tú allí en el corazón de cada niña, de cada niño, Señor, sembrando tu santa y divina palabra. Señor, colocamos este día nuestros papitos en tu presencia y te damos gracias por ellos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz fin de semana, Dios los continúe bendiciendo. Se les quiere mucho en Cristo Jesús.